Hola amigos, bienvenidos a su programa Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 18 del libro de Levítico. Como siempre, no se olviden de revisar el contenido que como canal se prepara para ustedes, especialmente el repaso de la lección de esta semana, donde ustedes podrán tener un panorama bien completo de los temas principales a discutir en la lección. En el capítulo 18 hoy vamos a estar estudiando unas cosas bien sensibles pero muy interesantes. Vamos a orar para iniciar. Apreciado Dios, a pesar de que nuestra mente pueda divergir un poco en cuanto a cuáles son las prácticas correctas respecto a la sexualidad que tú nos presentas, ayúdanos a entenderte, a comprenderte y sobre todo a digerir aquellas cosas que puedan ser un poco complicadas y difíciles de entender. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 18 de la Biblia, en este caso del libro de Levítico, es uno de esos capítulos que son difíciles de estudiar, que son difíciles de entender. El marco general de este capítulo, para que lo tengamos un poco claro, es cómo garantizamos que haya una descendencia legítima. Ese es todo el tema central del capítulo 18 de Levítico, la descendencia legítima. ¿Por qué era importante la descendencia legítima? Nosotros hoy vivimos en una sociedad que es un poco diferente a la que estaba en los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos, la clave de la supervivencia como familia y como tribu y como nación era la tierra. Entonces, la tierra de toda la nación de Israel estaba dividida por tribus y la tierra de las tribus se dividía a su vez por jefes y ya los jefes iban a dividirse ya por padres de familia. Entonces, en esa porción de tierra, la persona que era dueña de esa tierra la iba a cultivar y ese cultivo iba a ser el sustento a través del cual, o más bien, iba a ser el sustento que la persona iba a tener a lo largo de todo el año para su alimento o en el caso de que intercambiase lo que él producía para tener también acceso a otro tipo de comida. Pero lo clave aquí entonces es que la tierra es supremamente importante. Pero ¿cómo garantizo yo que mi tierra no la va a tomar una persona que no le pertenece? En el pensamiento, en la cosmovisión del pueblo israelita, la forma de garantizar la transmisión de la tierra era a través de los descendientes. Entonces yo tengo un hijo y ahora a ese hijo, mi primogénito, va a heredar la tierra. Luego él tendrá otro hijo y ese otro hijo va a heredar la tierra. Y de esa forma garantizamos que mi tierra quede para siempre en mi familia y que nadie más venga a robársela, porque una de las funciones vitales del primogénito era defender su tierra, porque de allí provenía su sustento. Pero para que esa persona, para que mi hijo heredara la tierra, pues primero tenía que ser eso, tenía que ser mi hijo. Y además tenía que nacer dentro de una sociedad que sea legítima, o de una unión que sea legítima, porque si yo tuviese un hijo en algo no legítimo, él no podrá reclamar la tierra que a mí me pertenece. Entonces, por esa razón era supremamente importante mantener una línea de transferencia legítima respecto a la tierra. Con eso en mente, leemos los versículos del capítulo 18, versículo 6. Ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. La frase descubrir su desnudez en el capítulo 18 es un eufemismo para hablar de relaciones sexuales. Entonces, cuando dice ninguno descubrirá la desnudez de su pariente, quiere decir ninguno tendrá relaciones sexuales con su pariente. ¿Por qué? Porque al tener una persona relaciones sexuales con su pariente, automáticamente hace de esa unión una unión ilegítima. Y la descendencia que se produce de esa unión ya no podrá tener entonces derecho a la tierra, lo cual impediría el propósito de Dios con Israel, que era darle la tierra de Canaán, establecerlos allí y a través de la posesión de la tierra, convertirlos en una gran nación que pudiese beneficiar al resto de las naciones, ¿no? Israel era el medio que Dios había diseñado para bendecir a todo el mundo. Pero para bendecir a todo el mundo, Israel necesitaba la tierra. Por eso fue que cuando la tierra de Israel es destruida y saqueada por Asiria y Babilonia, esto causó un trauma generacional en el pueblo de Israel, porque la tierra era supremamente importante. Versículo 7. No descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. En tu madre no descubrirás su desnudez. O sea, aquí es claro, no vas a tener algún tipo de relación incestuosa o con una relación ilegítima con la mamá.
No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque esa es la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa, nacida afuera. No vas a tener ningún tipo de relación con tu hermana o medio hermano, ¿cierto? O sea, no se podía relación con algún miembro cercano a la familia porque eso iba a ser de la unión una unión ilegítima. Ni la desnudez de la hija de tu hijo, ¿cierto? O sea, el nieto, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirá, tu hermana es. Y entonces aquí viene toda una serie de regulaciones sexuales y entonces la gente se preguntará, ¿por qué Dios regula el sexo? Bueno, como hemos dicho, Dios está regulando el sexo porque de esta forma está estableciendo una línea segura de descendencia para la tierra. Entonces, la primera parte de las prohibiciones buscan establecer que ninguna descendencia sea ilegítima, porque si la descendencia no es ilegítima, quiere decir que es legítima y por lo tanto puede mantener la tierra. Si no mantiene la tierra, si no es legítima, entonces no podrá tener acceso a la tierra. ¿Y de qué forma es una unión ilegítima? Bueno, con un pariente cercano. Así que los versículos lo que hacen es especificar quiénes son los parientes cercanos. Entonces ahí es donde habla del hermano de tu padre o la hermana de tu padre, que tus tíos, es decir, con ellos no puede haber ningún tipo de relación sexual. Y hasta el versículo 18 es toda una lista de cuáles son esos parientes con los cuales no puede haber algún tipo de relación ilegítima. En los versículos 19 se habla de acercarse a una mujer durante la impureza menstrual, ¿no? Entonces allí dice que será impuro, porque la mujer en su menstruación está impura ritualmente, entonces el hombre que se acerca a ella al tocarla se convierte también en impuro ritualmente. Versículo 20 dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Aquí es muy interesante porque en el capítulo 11, en el video del capítulo 11, hablamos de que habían 3 tipos de impureza en el pueblo de Israel. La impureza de los animales de Levítico 11, que es genealógica, la impureza del ritual, que va del capítulo 12 al 15, y aquí empezamos a ver lo que llamamos la impureza moral. Cuando dice el texto, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, allí se utiliza una expresión que también se va a utilizar en la impureza ritual, pero aquí vemos que esta impureza es diferente. ¿Por qué? Porque la impureza, primero, no dice que va a durar hasta tal día. Segundo, no es removible. Tercero, no tiene que ver, o al menos la contaminación no se produce, no es una contaminación que se produce directamente en el santuario, sino que se produce en la tierra del pueblo de Israel. Por esa razón dice el texto que tampoco se dará el hijo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Aquí estamos hablando de una impureza moral, ¿sí? Y la impureza moral es equivalente a lo que nosotros hoy llamaríamos pecado, ¿sí? La impureza moral es equivalente a lo que llamaríamos hoy pecado. Ahora, en el versículo 22, 23, vuelve al tema sexual para hablar ahora ya no de las uniones ilegítimas, sino que ahora va a aquellos tipos de relación sexual que no producen una descendencia. Y como no producen una descendencia, entonces no habría descendiente a quien dejarle la tierra. Por esa razón el texto dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Este texto es complicado porque el texto en su lectura, tal como aparece en el texto bíblico, condena la homosexualidad, ¿no? Y si bien en la ética, al menos el comportamiento homosexual, si bien en la ética moderna estaríamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Al menos de que esto no es mal visto. De hecho, aquí hay que hacer una diferencia muy grande. Dios está hablando en un contexto teocrático donde la ley política y la ley religiosa era la misma. Hoy en día no es así. Hoy en día nosotros tenemos una separación de Estado y de iglesia. Lo cierto es, al versículo 22, aquí Dios asume y condena que un varón se acueste con otro varón. Aquí hay una orden para que esto no ocurra. Como decía, la lógica detrás del asunto está en que no hay descendencia, y como no hay descendencia, entonces no se puede transmitir la tierra. El versículo 23 condena entonces ahora la unión con cualquier animal. Dice, contaminándote con él. Ninguna mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión.
Nuevamente, no habría una descendencia, entonces esto se condena. Además, miren nuevamente el uso del lenguaje de la contaminación, ¿no? De la impureza. Entonces estamos hablando aquí ya de impureza moral. La impureza moral no era transmisible, no se curaba con un baño de agua en los vestidos. Este es otro tipo de contaminación, ¿no? Es una contaminación que es por el pecado. Por esa razón, en el versículo 24 dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de nosotros. Porque esta tierra se ha contaminado, dice el texto. Y entonces por esta razón la tierra ha vomitado a sus moradores. Entonces miren aquí, el texto nos habla de que la contaminación moral afecta a la tierra donde está la persona. Ya no afecta, es diferente a la impureza ritual, ¿no? Es diferente a la impureza ritual. Entonces aquí estamos frente a esta nueva tipo de impureza que se relaciona propiamente con los pecados. Ahora, aquí quiero hacer un punto. El capítulo 18 de Levítico nos menciona todo esto que él menciona y dice no lo hagas, es una abominación. Él clasifica todo este tipo de comportamientos, ¿no? como pecados, o al menos como cosas que no se deben hacer. ¿Por qué es importante entender esto? Porque a veces creemos que hay pecados que son más graves que otros, entonces clasificamos los pecados y lo que él dice el texto es que, o sea, la que se acostó con un animal como el que se acostó con la madrastra, eso es igual. Sí, o sea, pertenece a la misma clasificación de cosas que Dios dijo no se debían hacer. Digo esto porque a veces singularizamos y señalamos una sola cosa por encima de otra, ¿no? Y entonces a veces creemos, por ejemplo, que una persona que tiene un comportamiento homosexual, entonces es la peor persona del mundo. Pero el resto de pecados, ¿qué? ¿No? Aunque la Biblia lo llama pecado, Él coloca este pecado igual que todos los demás. Entonces debiésemos ser muy conscientes de esto, que, o sea, tú no eres mejor que el otro. ¿Cierto? Tú no eres mejor que el otro y el otro no es peor que tú. Entonces aquí es bien importante entender que así como tú crees que la gracia de Dios te perdona por todos esos errores que tú sabes que cometiste, la gracia de Dios se extiende a todos, porque Él ama a todos por igual. Él no ama con clasificación. Él no dice que ama más al que se porta bien que al que se porta mal. Él no dice que ama más al que va a la iglesia que al que no va a la iglesia. Él ama, punto final, se acabó. Porque si Él ama con condiciones, ya no ama verdaderamente. Y como Él es amor, Él no puede odiar a alguien, porque eso estaría en contra de su naturaleza y entonces Él implosionaría en sí mismo. Él es amor y Él ama a todo el mundo. Y Él ama a todos los que en algún momento nos hemos equivocado. Y ese amor es el que debemos rescatar hoy. Es esa gracia en la que debemos centrarnos hoy. En una gracia que restaura, en una gracia que perdona, en una gracia que cura, en una gracia que sencillamente no te deja igual. Y entonces es ese Dios de amor al cual nosotros deberíamos esforzarnos por conocer. Porque a veces enfatizamos tanto al Dios del castigo que se nos olvida que Él es un Dios de amor y que su justicia es un acto de amor también. Porque en la cruz Él nos muestra cómo Él es capaz de condenar al pecado, pero al mismo tiempo salvar al pecador. Es un momento donde Él nos enseña que la justicia y el amor se besan. Es un momento donde sencillamente es único, es el clímax de la revelación divina, es el clímax del amor que hace hasta lo imposible por salvar y restaurar. Entonces, ¿quién eres tú, pobre mortal, para condenar al otro? ¿Quién eres tú, pobre mortal, para decir que él no puede recibir de la gracia que tú recibiste en primer lugar? Deja que Dios ame, porque es eso. Deja que Dios ame y ama tú también, porque es a eso lo que nos ha mandado Dios. Que el Señor te bendiga.